con ustedes hoy esto en forma de conversatorio. Por eso no vamos a tener presentaciones formales y estoy esperando que muchas de ustedes y muchos de ustedes levanten y participen y opinen y den su palabra. Pero primero yo quiero dar un poco el marco de la razón por la que pensamos en organizar este conversatorio. Y era el conversatorio y créanme, es muy difícil organizar un conversatorio, porque todo el mundo cree, hay un premio, entonces va a haber un discurso, va a haber un discurso elogioso sobre la persona que recibe el premio. Y es lo último que va a hacer eso. Entonces yo insistí mucho en que, miren, entre ustedes son las personas más cercanas a mi trayectoria. A todas ustedes las conozco, a los colectivos que están aquí, hemos sido compañeras de lucha. Entonces este premio no crean que es un premio de esos del Nobel o de que me dan millones de pesos, me hacen famosa de la noche a la mañana. Este premio es un premio que da, primero, el nombre del premio es Frantz Fanon. ¿Quién era Frantz Fanon? ¿Quién era Frantz Fanon? Era un señor antillano, negro, que bajo la colonia francesa se va a estudiar psiquiatría en Lyon, en Francia. Es este señor el que tiene el título de mi premio. Bueno, si estudian su vida, porque se supone que por eso me dieron ese premio con ese nombre, pues hay que estudiar su vida. Yo, la verdad, les voy a dar nada más unas pinceladas de quién era este señor. Como dije, primero que nada era psiquiatra. Ha sido muy famoso en las luchas de liberación. Por ejemplo, yo lo leí en 72, entrenándome con una guerrillera guatemalteca. Yo lo leí en el 72. Ediciones del Fondo de Cultura Económica. Apenas ayer volví a leer una edición de octubre de 2023 que sale en miles de ejemplares y es la cuarta reedición. ¿Qué nos dice esto? Que este pensamiento de Frantz Fanon es un pensamiento contemporáneo, es un pensamiento crítico contemporáneo comprometido con la justicia social. Entonces, ¿pero quién era él? Pues él era un oprimido, él era un colonizado de la Martinica. Era un señor que no se sabe mucho de la familia. Lo que he estudiado yo, sé que era una familia de clase media, pues muy adaptada a ser colonizado francés. Esa era la familia de la que venía Frantz Fanon. Era un señor que tuvo suficientes fondos, su familia, para mandarlo a Lyon a estudiar psiquiatría, y estudia psiquiatría, pero lo que hace él con la psiquiatría es usarla, y les voy a leer unos extractos de la recepción del premio, porque allí digo muy claramente cómo el entrenamiento en psicología clínica que yo recibí también fue transformado por Frantz Fanon, porque Frantz Fanon lo leí cuando era yo estudiante en Puebla y estudiaba psicología clínica, y entonces al leerlo en esa etapa de mi vida fue como descubrir un mundo que ni siquiera me daba cuenta yo cuánto me marcó hasta el tiempo contemporáneo, porque en el tiempo contemporáneo
sigue siendo su propuesta política y de lucha, sigue siendo muy adentro de mí, sigue siendo lo que rige mi vida. Entonces, en realidad, por eso quiero que se sepa la vida que tuvo él. Él tuvo esa vida, llegó con honores a Argelia, porque era médico francés, fíjense, ¿con qué identidad llegó? Llegó era egresado de psiquiatría de Lyon, con esa identidad llegó y se volvió el director del único hospital psiquiátrico. Yo he estado ahí, yo visité, estuve en el hospital de Riga, entonces yo misma como que capté la atmósfera del lugar donde él había ejercido su psiquiatría. Entonces este señor llega a Argelia y lo primero que hace es escribir un libro en donde habla de máscaras blancas y piel negra, o piel negra, dicen que en francés y en español es piel negra, máscara negra, piel máscaras blancas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por favor, ¿qué quiere decir ese título? Eso quiere decir que está hablando de la subjetivación colonizada que él tenía, pero que no solo él tenía, sino que tenían todos los argelinos que eran de la colonia francesa. Entonces, esto nos dice que toda su trayectoria lo que hizo fue descubrir, exponer la opresión, que le acabo de leer una frase a Simone de Beauvoir, pero es francesa, no la quiero meter aquí, pero le acabo de leer: si no hay cómplices adentro de los oprimidos de la dominación no pudiera existir. Entonces esto nos habla de este movimiento interno psicológico profundo que yo me he dedicado a exponer con lo que escribo y con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que hice terapia muchos años. Exponer cómo absorbe uno la identidad del dominante y quiere uno reproducir lo que el dominante y los valores del dominante. Y entonces, si está uno dominado o colonizado, o las mujeres, somos mujeres sujetas y secundarias. Si nosotras nos afiliamos con el régimen masculino y si consideramos que los varones hacen mejor que nosotras y si consideramos que queremos imitar la igualdad exacta y numérica de puestos aquí y allá, lo único que estamos haciendo es reproduciendo el sistema patriarcal. Y los colonizados están reproduciendo el sistema colonial, lo están apoyando y muchas veces inconscientemente sin darse cuenta. Y entonces, por eso, Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra tiene 5 partes. La quinta parte es los problemas mentales vinculados con la situación política, con la situación económica, con lo que él llamaba sociogénesis. Y el cuarto habla de la alteración, de la internalización de la opresión, que nosotros lo llamamos así hoy en día, internalización de la opresión. Pero la internalización de la opresión es tener como modelo el dominante, sea hombre, sea el sistema colonial, ese es el modelo de ser que queremos reproducir. La política en México, pues vean las mujeres, bueno, no quiero decir nombres, pero las mujeres que entran en la política en México muchas veces simplemente se masculinizan para poder competir por el poder político.
Entonces, Frantz Fanon era este tipo de pensador. Era un pensador, fíjense, él murió en 1961. En 1961 salió su libro Los Condenados de la Tierra. El norte de África es lo que se llama el Magreb, es la parte norte de África, que es zona mediterránea también. Entonces, él trabajaba ahí. Quienes vivían en el Magreb eran tribus, eran puras tribus, tribus del desierto, que tenían muchas costumbres muy parecidas a las costumbres de nuestros pueblos indígenas, porque eran pueblos de pequeñas comunidades que se autorregían, que eran nómadas. Entonces, cuando Frantz Fanon llega a la Argelia, se encuentra con una clase de abajo, que sí había unos cuantos franceses pobres y blancos, pero que estaba principalmente poblado por las tribus del desierto. Y entonces esas tribus tenían toda una ritualidad y toda una forma de relación con la tierra, que de alguna manera, por eso dije yo, que tiene que ver Frantz Fanon con el ZLN, pues la relación con la tierra, la defensa de la tierra, la identidad que somos tierra. Entonces hay esa parte, habrá muchas otras cosas que puedo elaborar yo después, pero esa parte es una parte muy importante, porque no hay que creer que eran puros árabes del norte, no era la cultura musulmana la que dominaba, había las culturas de las tribus del desierto. Entonces, fíjense el parecido o la razón por la cual Frantz Fanon sigue siendo un pensador vigente hoy. Y además con una lucidez, porque él siempre pensó, fíjense, después de ese capítulo primero de Por la violencia, porque es cierto, yo estoy de acuerdo con él en que hay momentos, sobre todo en esos momentos en que él escribió, que había un colonialismo tan tenaz y tan fuerte que si no había un rechazo violento no se hubiera podido lograr nada en el cambio. Eso es cierto, pero él estaba convencido de que a partir de romper ese dominio colonial iba a emerger otro mundo. ¿Y qué dicen los zapatistas? Otro mundo es posible. Entonces él estaba convencido, como filósofo y como psiquiatra francés, que había la posibilidad de organizarse de otra forma. Por eso se sigue vendiendo, por eso su pensamiento es vigente, porque da esperanzas. Mucha gente ha definido a Frantz Fanon como el profeta de la esperanza, porque sí, yo lo pensaría, por eso me pegué yo con él. Digo, yo creo que por eso me volví yo su seguidora o fue mi mentor, porque hay una esperanza en todo lo que escribe. Hay abierto el camino para que haya otra forma de organizarnos socialmente. Bueno, yo creo que ya les expliqué el Frantz Fanon. Ahora, ¿quién da el premio Frantz Fanon? Fíjense, les voy a decir algo. Yo pesqué algo. A lo mejor lo pesqué mal, o a lo mejor lo pesqué con psicología profunda, o no sé con qué. Porque yo llego a Quintana Roo, es en Quintana Roo que van a dar el premio presencialmente, y todo muy calladito, todo muy así. Y les digo, oigan, acaba de sacar un periodista chafo gringo vendido a la cultura occidental, acaba de sacar otro libro sobre Fanon, para que sepan también, quien todo el mundo
mundo está viendo que le saca. Entonces, otro libro sobre Fanon con una distorsión fuerte de su vida y sobre todo de su pensamiento. Entonces dice que, bueno, no quiero decir porque entonces yo voy a propagar lo que este señor dice y no me interesa ni que sepan su nombre, pero es un periodista que con mucha astucia cae en los pensamientos colectivos que prominentemente hoy, y para destruir la validez del pensamiento de Frantz Fanon, lo mejor es distorsionarlo, lo mejor es malinterpretarlo. Entonces lo malinterpreta. Y yo llego a Quintana Roo y entonces, muy calladito el premio, y yo llego y le pregunto al que organizó el premio, ¿y ¿van a ganar? Me dijo, este es un evento privado. Entonces, ahí dije, esta es mi gente, porque ve el peligro que hay en la digitalización de la vida. Entonces, este premio se dio y yo tengo la mejor grabación, fue de un celular de una estudiante que no tiene dinero y que tiene un celular viejo porque no tiene para comprar uno nuevo. Y esa es la grabación que tengo yo de mi premio. Les digo esto porque esta gente, el Caribbean Philosophical Association, que fue el que me dio ese premio Frantz Fanon, es una asociación de pura gente de marketing. No crean, son muy brillantes, son filósofos, han escrito unos libros maravillosos. Hace 2 años le dieron el premio a Angela Davis. Ahí ustedes ven qué tipo de gente buscan. Pues sí, una gente buena que escribe, que piensa bien, que es pensadora, pero que está comprometida con el cambio y comprometida con la justicia social de los oprimidos. No lo dan a cualquier gente. O sea, tiene que ser gente muy crítica. Entonces me urgía mucho comentar esto con ustedes de entrada, porque como me dan premios, sí el premio, y ahí voy al Instituto de las Mujeres con el premio Frantz Fanon, y nadie sabe quién es Frantz Fanon, no saben qué representa Frantz Fanon, no saben qué dejó Frantz Fanon, no saben cómo hay algo vivo hoy en México que está reclamando lo que no se ha acabado de hacer, y que es la justicia, y que los zapatistas lo están propiciando, lo están proponiendo. Entonces, yo creo que si hubieran sabido algunas personas que me han felicitado quién era Frantz Fanon, pues no hubieran pensado que era una gran cosa. Me hubieran dicho, ahí está, pues quién sabe por qué, o quién sabe, o muy merecido, muy merecido. Eso sí me dijeron varias veces. Ojalá que hayan sabido el trayecto de la vida de Frantz Fanon, para que murió en un hospital de la CIA. Enfermo de cáncer, murió en un hospital de la CIA porque la CIA porque levantó la revolución africana desde África, incluyendo todos los caribes y luego incluyendo los indígenas de América, y ese es el papel que tengo yo allí con ellos. Pero lo más importante políticamente, yo creo, lo más importante es que este premio, que es un premio un premio a la marginalidad, a la pobreza, a los que se defienden de la opresión, a los que luchan, a los que no se dejan seducir por el consumo capitalista, seducir por la facilidad que ofrecen los dineros. Esa gente que no se deja seducir, esa gente es la que está premiada generalmente por el Caribbean Philosophical Association.
y los que rigen o lo que se lee y lo que se estudia son libros de filosofía, como la filosofía profunda que emerge en los últimos comunicados del Capitán, es pura filosofía profunda, es semiótica. Hay que saber leerlos, por eso en el último dice, y a ver si entienden este cuento, o a ver quién entendió este cuento o quién no lo entiende. Entonces, esta profundidad filosófica unida a conjugar los pueblos oprimidos, como hace el Caribbean Philosophical Association, es lo que hace de esta asociación una asociación que es un privilegio poder pertenecer con ellos. Entonces, también ellos seleccionan quién quiere que pertenezca, porque a la hora que te dan un premio ya te vuelves parte del Yo ya soy Caribbean Philosophical Association, ya soy miembro de ahí. Entonces, de alguna manera, de poquito en poquito, de todo chiquito, de todo en común, todo consensuado, todo eso lo van continuando y construyendo y siguiendo hacer. Y bueno, ya vemos acá en México con el zapatismo, los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés se volvieron constituyentes, se volvieron parte de la negociación de los pueblos indígenas con el gobierno, que no existía antes. Entonces, esta posibilidad de insertarse o de reclamar la presencia o el ser constituyente es todo un triunfo enorme, y lo hizo el zapatismo y ya lo han retomado cuantos pueblos colectivos de México. Muchos pueblos se agregan o se asocian con esa lucha que dio el zapatismo para tener voz de otra forma, voz horizontal con el gobierno. Entonces, bueno, esto era para presentarles el Caribbean Philosophical Association. Yo, si me pongo muy esperanzadora o muy utópica, como decía Jean Robert, al que le debo poder haber seguido en mi camino, sin él no hubiera podido hacerlo. Entonces le agradezco. Yo sigo siendo utópica, como decía él, porque pienso que se está gestando una nueva colectividad de abajo, y se está gestando a través de gente como el Caribbean Philosophical Association, o como el zapatismo, o como las luchas múltiples de pueblos indígenas que hay en el mundo. Entonces yo creo que estamos progresando siendo más con esa perspectiva, y que estas asociaciones o que estas agrupaciones nos dan verdaderamente, nos permiten dar un paso adelante. Y en el aspecto, ¿tú quieres sería bueno? ¿Sí? No me digas. ¿O tú quieres que ahorita lea yo las partes últimas de mi discurso? Había un par de partes últimas de mi discurso de recepción que yo tenía ganas de leerles. No, aquí es todavía Venezuela, aquí está, estoy yo en la Universidad del Pueblo. Salía yo de mi lectura de Fanon y me encontré, era cuando estaba yo leyendo a Fanon en el 72, 73, y me encontraba con esa explicación a la patología clínica a la que él respondía críticamente. En la Facultad de Psicología consideraban clínicamente a la desgana y apatía de los indígenas
y pobres campesinos mexicanos, a su violencia incontenida, a su bajeza moral y su pasividad laboral hacia el desarrollo capitalista, como la psicología del mexicano. No sé cuántos de ustedes, porque esto es para explicarles donde yo vengo, ¿no? La psicología del mexicano, Francisco Pineda, Octavio Paz, Samuel Ramos, Leopoldo Sea, N número de pensadores, trataron de hacer una síntesis, una especie de identidad típica del mexicano, que Octavio Paz hizo una poesía preciosa, ¿verdad? No estamos diciendo eran buenos escritores, pero en realidad estaba propiciando que la conciencia de colonización o el sufrimiento de ser colonizado brutalmente, como fue este país, brutalmente y sangrientamente, estaban esperando que se volviera la identidad mexicana. No es típico mexicano, es la psicología del mexicano. Y así empezaron a escribir. Y cuando uno estudia a Franz Fanon, de repente yo, psicóloga clínica de Puebla, estudiando a Franz Fanon, leyéndolo, digo, un momentito, esta no es la psicología del mexicano. Esta es la opresión colonizante, es la opresión colonial que nos marca subjetivamente también. Porque estar sujetos a ser inferior, a ser ignorante, a ser débil, a ser obediente, a ser oculto, es otra cosa muy de la psicología del mexicano. No, es que el mexicano te muestra una cara pero tiene otra. Todo esto son respuestas a la colonización brutal, yo lo veo así, a la colonización brutal que sufrimos vamos a llegar a la conquista, la invasión violenta y sangrienta que sufrimos. Eso fue lo que yo aprendí con Fanon, y eso es lo que quiero que sepan en qué consiste ese premio que suena muy elegante o muy lejano y que no sabemos quién es ese señor. Pues ese señor era un fuerte luchador, como dicen los zapatistas, mujeres que luchan. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. No me voy a extender mucho para propiciar que efectivamente podamos hacer un diálogo y una conversación entre todas y todos. Simplemente comentar y complementar algunas de las cuestiones que Silvia ya nos expuso, y al igual que ella, pistas para establecer si hay vasos comunicantes entre el pensamiento y el movimiento de liberación en Argelia y el ZLN. Al final le voy a comentar así, le tengo por ahí un comentario que a lo mejor puede ser que nos haga y que agregue un asunto que me parece que es muy importante. Bueno, Franz Fanon, como nos expuso Silvia, nacido en Martinica, colonia francesa del Caribe, siendo muy joven, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, él se alista y va y lucha para sumarse a la resistencia francesa, que había sido ya invadida por los ejércitos alemanes, por los ejércitos nazis. Lucha, combate, está ahí en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial,
y finalmente la resistencia termina por ser exitosa, junto con la coalición que otras naciones también integraban. Y cuando el ejército francés se dirige a Alemania, ¿no?, para triunfante, ¿no?, la decisión de los superiores militares franceses es de que ningún negro iba a poder entrar a Alemania, entre ellos, por supuesto, Franco, ¿no? Fue excluido, digamos, lo cual, digamos, reproducía, repetía una historia para Franco, que, aunque ciertamente, como dice Silvia, procedía de una familia del estrato medio, acomodadona, lo coloca en esta circunstancia de ser anulado, y bueno, con todo, al decidir irse a Francia, medicina y después psiquiatría, no en París sino en Lyon, tiene que escribir su tesis para obtener el grado, y escribe un documento cuyo nombre original es a ver, déjame ver, no lo tengo aquí, pero bueno, es la desenajenación del pueblo colonizado negro, que al ser recibida por jurado o por las autoridades académicas de la universidad, no es aceptada. Entonces, bueno, él tiene que escribir otro texto con el cual finalmente obtiene el grado de doctor. Pero ese texto que no fue aceptado es finalmente Piel Negra, Máscaras Blancas. Eso es revelador, es decir, él mismo, dos veces, cuando es negado, ¿no?, para entrar a Alemania, y dos, cuando la tesis no es aceptada, y entonces aparece finalmente como un texto muy incisivo, muy poderoso, en donde, al igual que los condenados de la tierra, establece que justamente la colonia significa el haber vivido, sufrido la partición de un mundo en dos. Está, por un lado, el mundo de los colonizados y el mundo de los colonos. Los franceses son blancos, ocupan una porción del territorio colonizado, y obviamente por razones socioeconómicas son quienes dominan, quienes dirigen, etc. Pero son, además de las razones socioeconómicas, las epidérmicas, ¿no?, la pigmentación, en donde se configura la noción de negritud o de lo negro, ¿no?, en donde no hay incluso singularidades entre los negros, simplemente todos son negros, ¿no? Y este planteamiento de Piel Negra, Máscaras Blancas, efectivamente también está presente en los condenados de la tierra, en donde efectivamente no es que él sea una raíz de la violencia, pero no es sino más que esa vía la que para aquel entonces el pueblo colonizado puede librarse, y la expectativa es poder participar en la construcción de un mundo nuevo que no siga la matriz europea, que no prosiga justamente los resortes y los mecanismos de dominación, de sojuzgamiento que ellos conocen bien, sino que se trataría de acometer a la búsqueda de inventar y descubrir un mundo nuevo. Entonces, en esta búsqueda, o esta acometida a un mundo nuevo, a la que Juan, por la muerte prematura, que tenía 36 años cuando muere, de cáncer de leucemia en Estados Unidos, para su pesar, porque
no quería estar ahí, hace posible que establezcamos un cierto tipo de vaso comunicante en el sentido de que uno de los planteamientos fundamentales del zapatismo es hacer posible que en un mundo quepan todos los mundos, y eso implica construir, implica inventar, implica un proceso que es lo que perfila Fanon en su planteamiento, en su libro o en sus libros, y que si nosotros buscamos encontrar las pistas de la visión de Fanon, en donde en Los Condenados de la Tierra dice que para el pueblo colonizado el valor más esencial, por ser el más concreto, es primordialmente la tierra. La tierra que debe asegurar el pan y, más importante todavía, y por supuesto, la dignidad. ¿No? Estos elementos forman parte de la constitutividad de la lucha mesoamericana, la lucha de los originarios, en donde además no es sencillo, con una mente colonizada, con una mirada colonizada, pretender una comprensión de los significados múltiples y diversos que tiene una cosmogonía como la de los pueblos originarios, y que sí les ha dedicado a ayudarnos mucho a tratar de construir esos significados múltiples, porque además es un movimiento en continua evolución, transformación, se reconfigura constantemente, ¿no? Tanto que en esas cartas, comunicados del capitán Marcos, nos obsequia parte de los relatos de la expedición que viaja por Europa y viaja por Eslovenia, etcétera, en donde además cuando los eslovenios se dan cuenta o se enteran de que la respuesta represora del gobierno mexicano cuando se da la insurrección en 1994 era evitar que se balcanizara el gobierno, el territorio nacional, y entonces lo están viviendo ahí en Serbia, en Bosnia, en Herzegovina, etcétera. Eran perplejos, ¿no? Cuando queríamos estar es justamente en la búsqueda, no de cuestiones nacionalistas, sino de colectividades que efectivamente establezcan articulaciones entre ellos mismos, y así lo relata el comandante Marcos. Lo dicho está. No pretendo extenderme mucho, pero sí me gustaría que en estos trabajos suyos, entre otros espléndido, una compilación, una poética de la insurgencia zapatista, recientemente publicado, haces énfasis en muchas cuestiones que pueden ser pistas. Una de ellas es la complementariedad, ¿no? En la cuestión de esa cosmogonía, ¿no? Que no es dicotómica, sino que está en permanente flujo, y que para poder establecer un puente, si tienes algún margen de comentario cómo era el comportamiento de la mujer argelina en el proceso de liberación, es decir, porque normalmente habían sido relegadas, pero ahí creo que hubo otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor está entre lo que tú has estado ahí manejando, porque la realidad no cabe en la teoría, ¿verdad? La realidad no cabe en la teoría, que eso es otro de los planteamientos de los que existen, y falta lo que falta, ¿no? Y falta lo que falta. Entonces, pues, de algún modo inicio el conversatorio, pues, vamos a ceder la palabra. No sé si lo quieres dejar para después o... No, vamos, como tú quieras. Porque si no, pues lo abrimos, pero me gustaría sí que no se nos pierda cómo intervino la mujer argelina en el proceso de liberación. Ay, mira, ¿sí? Qué bueno, René le dije, no dejes que yo
yo supe que las mujeres de Argelia participaron en la revolución argelina y que luego a los 2 años Argelia dejó de ser francesa, o sea, sí se liberó Argelia a los 2 años de morir Fátima, o al año siguiente, ¿verdad? Bueno, entonces yo en mis recuerdos de toda esta vida larga que tengo, yo sabía que los pueblos árabes, las mujeres cooperaban con la lucha porque por la cuestión de la modestia y por la forma de vestir, por la indumentaria que es batas largas y todo, muchas capas de ropa y todo eso, que las mujeres escondían armas no para usarlas ellas, pero se las llevaban a los revolucionarios y pasaban la frontera del dominio argelino, pasaban la frontera porque eran mujeres musulmanas que no se debían tocar. Entonces, cuando hacían caso de esa costumbre islámica, entonces pasaban y llevaban armas. Cuando, en un caso que Fanon recuenta, que les recomiendo a los que tengan el libro de él, que busquen ese estudio de caso, está en Los Condenados de la Tierra, y es un estudio de caso que hace Fanon como psiquiatra. Aquí vino este hombre y me contó que le había pasado esto con esta mujer y que a ella la habían violado en la frontera porque llevaba armas y la violaron masivamente los 2 soldados franceses. Y entonces, y luego la culpa que sentía uno de esos soldados franceses por haber abusado de ella, y bueno, etcétera. Entonces cuenta toda ese trayecto psicológico aparentemente que está totalmente vinculado primero con costumbres de pueblos que podemos llamar indígenas en general. O sea, son costumbres, ritualidades, ceremonias que son del norte de África, de las tribus de los bereberes, de las tribus que habitan en esa parte y que son muchas compartidas con los indígenas en Chiapas o en Oaxaca. O sea, son ceremonias ritualizadas de creencias, ¿no? De creencias propias. Pero las mujeres participaban en la lucha, o sea, se iban a meter. Y eso que era un universo de muy tajante opresión de las mujeres, el universo del Islam o de los musulmanes. Es una tradición con mucha separación rígida entre lo femenino y lo masculino. Entonces, en esa revolución argelina, las mujeres, estamos hablando de los 50 y tantos, 54, del siglo pasado, y ellas participaban. Entonces quiere decir que ya había en la propuesta de Fanon de defensa una defensa de los lugares secundarios o una propuesta de no tener lugares secundarios para las mujeres, siendo que él provenía de la Martinica. Entonces, allí hay una lucha adentro de la revolución argelina por la posibilidad de participar en la lucha de las mujeres en forma igualitaria a los hombres. Ahora, ¿qué pasó con eso? No lo vamos a ver hoy. Nos vamos a ver que queda una hora de análisis, ¿verdad? Pero que ya había el énfasis naciente de esta revolución argelina, que era muy centralizada con Fanon, ya había la propuesta de que la mujer podía participar
a como pudiera, y cómo podía escondiendo armas en su ropa, porque tenían esas ropas tan capulosas que no se les veía. Entonces, esta posibilidad de participar de mujeres siendo musulmanas, a mí se me grabó desde los 60, se me grabó. Me acuerdo que yo guardara eso y dije, no, nada de que porque son musulmanes es todo de opresión de la mujer. Hay que revisar bien cómo se vive el Islam, cómo lo viven en la realidad y cómo estas luchas llegan a contrarrestar, que es mucho lo que pasa también en México y en América Latina, que las luchas de las mujeres indígenas rompen patrones previos culturales, ¿no? Pero a veces las reprimen fuertemente, y acá, en estos casos que yo vi de Argelia, las mujeres podían participar activamente. Y por eso quería yo mencionarlo, porque casi nadie lo menciona eso. Abrimos. Sí. ¿Quién quiere participar? Carmen, ¿dónde estás? Si quieres, Carmen. Buenas tardes. Bueno, yo preparé un escrito como creo que es demasiado largo, entonces mejor, siguiendo la tónica de conversar, voy a intentar aquí tejer unas ideas que más bien quiero referirme ahora al trabajo de Jan y de Silvia, de Jan Robert y de Silvia. Yo considero que ambos trabajos nos ayudan a entender nuestro mundo hoy. Un mundo que pues sí tiene un montón de problemas y que a veces nos puede llevar a la desesperanza. En la mañana yo pasé por Silvia y justamente hablaba un poco de eso, ¿verdad? De cómo a veces pues ya seguir en este mundo no da mucho sentido, pero creo que cuando Jan y Silvia a través de su obra observan lo que pasa en esta realidad y nos dicen quiénes son los causantes de esto que estamos viviendo, y nos dicen que es un sistema opresivo que también tiene que ver con lo que han estado hablando ahorita, ¿no? El colonialismo, el capitalismo, que ha hecho de las personas, pues lo que ha hecho es que ha roto los lazos comunitarios que anteriormente pues eran muy sólidos y que siguen muy vigentes en las comunidades indígenas. Nos ha hecho consumistas, individualistas, y siempre pues nos ha metido la idea de que tenemos muchas necesidades que resolver y atender, pero la mayoría de esas necesidades son inventadas justamente para tenernos ahí en ese círculo de la competencia, de pensar solo en mí misma, en mí mismo, y en consumir. El trabajo de Jan es muy claro para hacernos ver todo esto, y yo creo que el de Silvia lo que hace es justamente darnos un montón de esperanza cuando ella se acerca a estos pueblos indígenas a los que ama, a este movimiento, al ZLM, que es un movimiento entrañable para ella, es el motor de su vida, creo yo, es una esperanza enorme que ella siente. Ella se transforma cuando habla de estas comunidades, y esa esperanza que ella tiene nos la transmite a nosotras y a nosotros. Es cuando decimos vale la pena seguir, y como dice mucho Silvia. Y es por eso que es tan importante
que la obra de Silvia siga siendo estudiada, analizada, repensada, al igual que la de Jan Robert. Jan Robert nos acerca también a las sabidurías de los pueblos. Nos dice, estos conocimientos que pueden ser despreciados, pueden ser ninguneados, ahí está nuestra autonomía. Ahí es donde vamos a dejar de depender de lo que nos dicen que tenemos que consumir y de cómo tenemos que seguir elaborando nuestro camino, nuestra vida. Entonces, realmente es súper esperanzador acercarse a la obra de estos dos grandes personajes, y es realmente para mí un privilegio ser cercana a Silvia, y que ella, en su constante pensar, en su constante idear y su preocupación y ocupación por el mundo, ahora tenga un nuevo y un gran proyecto al que nos ha invitado a varias personas, que muchas estamos aquí, a participar, que se llama Casa Estudio Silvia Marcos y Jan Robert, donde justamente tenemos ese compromiso, pero es un compromiso lleno de amor también, y de reconocer lo valioso que es el poder seguir consolidando estos conocimientos, difundiéndoles y darles nuevos horizontes a través de apoyar investigaciones novedosas, nuevas, que partan de estas ideas fabulosas de Silvia y Jan, pero que vayan más allá, que sean congruentes con ellas, pero que se atrevan a mucho más. Este es el compromiso de las y los asociados de este nuevo proyecto de la Casa Estudio. Y también pues decirles que ya empezamos a tener cosas concretas. Hemos, como tal, legalmente en enero nos constituimos, pero hemos estado trabajando desde hace algunos meses, casi años atrás, pensando, dialogando mucho con Silvia y concretando. Y ya tenemos algunos proyectos muy concretos, como justamente estos libros que están viendo aquí, el de Jan, el póstumo de Jan, el más reciente de Silvia, una poética de la insurgencia zapatista. Tenemos es un libro a colaboración donde participa otro compañero de la Casa Estudio, Armando Villegas, también, de hecho es coeditor junto con Silvia y otro joven brillante, Elías González. Y bueno, tenemos también calientito un libro que está saliendo ahora en septiembre, que se llama, ese no lo tengo. El agua es un ámbito de comunidad, ¿verdad? Ese libro sí. Ese libro va a salir recientemente. Y pues ya también contamos con investigaciones en curso. La investigación doctoral de Xochitl Salazar, nuestra asociada también, que está aquí presente. Creo que es mejor que tú hables de tu investigación. Tengo ya anotado de qué se trata un poco, pero ¿quieres hablar tú mejor? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, tenemos otra investigación muy bella, muy interesante, de una jovencísima, Sara López Rodríguez. Ella, con su investigación, acude a los sitios arqueológicos en la zona Odal en Juárez para destacar lo que otros han invisibilizado. La presencia principalísima de las mujeres en la construcción comunitaria, la cual se ve representada en la impresión de cientos de vulvas en rocas que bordean el río en Puerta del Sol y en otras más en el sitio de la Ferrería, destacando las ubicadas
en la zona más alta del cerro. Y bueno, yo también estoy proponiendo una investigación, una estancia de investigación postdoctoral con alcances de incidencia social en el pueblo de Coatetelco, Morelos, donde hice mi investigación de doctorado, y ahora quiero continuar trabajando ahí. El título es Erradicar violencias contra mujeres y el agua territorio, entrelazarse a la mitología ginocéntrica y al paisaje divino femenino ancestral de Coatetelco. En Coatetelco prevalecen hasta hoy mitos donde la presencia femenina es muy importante, es protagónica, más que importante, y donde se materializó en la arquitectura y en el urbanismo del pueblo. Entonces yo creo que esa presencia tan fuerte femenina tiene un gran potencial justamente para poder mostrar lo importante que somos las mujeres en la construcción comunitaria, y que hay que erradicar esas violencias que también se ejercen de un modo muy fuerte todavía. Y bueno, pues en general, pues este es el proyecto que nos motiva y que impulsa Silvia y Jan, y pues están invitadas e invitados a participar con proyectos también, pero también acercarse a esta biblioteca tan fabulosa que nos lega parte de los legados que nos hacen Silvia y Jan. Esta asociación es una biblioteca estupenda con títulos, yo creo que únicos en México, obra de arte también, sus archivos de investigadores, y la casa que está construida de tierra y que fue construida por Jan, diseñada, pensada y materializada por Jan. Y esta casa, bueno, yo soy arquitecta también, y yo percibo que tiene un potencial enorme de ser un símbolo, porque está construida con tierra, con estos conocimientos vernáculos que Jan tanto valora y que ve como posibilidades para construir un mundo otro. Entonces es un edificio símbolo que emerge de la tierra, que se constituye con tierra, y que va a ser el lugar desde donde nosotros nos vamos a vincular con ustedes y con la sociedad, con la comunidad. Pues eso es todo lo que quería comentar. Hola Silvia, hola a todas y a todos. En mi comentario, más que hablar de mi proyecto de investigación, soy Xochiquetzal, ¿sí? Me vengo aquí a la luz. Hola. Gracias. Quiero entramar un poco estas palabras con el trabajo de Silvia, el ZLN y la relectura que estamos haciendo de Fanon. Y pues logré estos días como entrelazar algunas líneas y de alguna forma yo me siento heredera del trabajo de Silvia por su pensamiento decolonial, desde el feminismo descolonial, que las compañeras también han conformado un anudamiento epistemológico de feminismos con el zapatismo. Y a mí también me resonaba la cuestión de la negritud, en primera instancia por mi color de piel, por mi fenotipo, y también por mi historia de racialización y de discriminación. Y cuando conozco el trabajo de Silvia es a través de las curanderas indígenas mesoamericanas, y todo su desarrollo es inédito el trabajo que Silvia desde la antropología realiza con mujeres curanderas. Entonces yo estoy trabajando en puente con mujeres negras de curanderas de Cuajiquilapa, Guerrero y San Nicolás. Entonces está el trabajo de Silvia conectado con el proceso de el feminismo descolonial, con los estudios
afro, de raigambre afro, y el trabajo de Fanon hace como un anudamiento desde esta propuesta postcolonial que él hace desde su geografía, hablando del proceso del racismo internalizado y el racismo estructural y económico, y a partir del trabajo de Fanon y de todo el movimiento postcolonial hay una explosión de estudios críticos sobre el racismo postcoloniales, y hay un puente entre ese trabajo de la postcolonialidad en Europa, de los procesos postcoloniales de liberación de los pueblos oprimidos por las colonias europeas, y hay un puente con el trabajo de los feminismos descoloniales, con el trabajo de Silvia, con el trabajo de sanación como una episteme indígena que Silvia lo ha elaborado, que a mí me ha permitido poderlo conectar con una episteme afro, es decir, con formas de sanación y formas de conocimiento que están ligadas aquí en nuestros territorios, en el territorio mexicano, con formas de conocimientos de raigambre africana, así como Silvia lo hace con la raigambre mesoamericana, y estos ecos están atravesados por procesos de colonización y de racialización en nuestras comunidades negras. Entonces, estos puentes, digamos que tendrían que ver con la postcolonialidad, que tiene que ver con el contexto faniano, con el trabajo de Silvia, el feminismo descolonial y la potencia del movimiento zapatista, de las mujeres zapatistas y del movimiento zapatista, que en 1994 también hace una explosión de identidades críticas de indígenas y de movimientos sociales, que se construye el sujeto negro también aquí en nuestros territorios, que son las del movimiento afromexicano, donde también he caminado. Entonces, bueno, simplemente quería hacer como esos hilos que estoy tejiendo a partir de mi relación y mi caminar con Silvia, ahora en esta relectura con Fanon, y la profunda admiración que tengo por nuestros pueblos indígenas y por nuestros pueblos negros afromexicanos. Hola, me voy a sentar un poquito porque mis rodillas están un poquito mal, pero primero que nada felicitarte, no es un premio así muy a la ligera, o sea, es un gran impacto, y además para lo que llamamos la escuela de Cuernavaca y lo que es toda la historia del pensamiento que ha surgido desde aquí, creo que es un alto impacto, y también como mexicanos, yo creo que es un reconocimiento que todos estamos recibiendo y acuerpándonos contigo, así es que muchísimas felicidades por este extraordinario premio. Bueno, yo soy Ángel Méndez, estoy en la Universidad Iberoamericana y particularmente en el doctorado de Estudios Críticos de Género y el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos, recién inaugurado, mañana, el lunes va a ser la inauguración. Pero quiero decir que, aunque decías, Silvia, que mucha gente lo ha olvidado y se ha puesto como en el silencio, sigue siendo de un alto impacto para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, y para estudios postcoloniales y descoloniales. Entonces es de gran importancia y urgencia utilizar el pensamiento de Fanon para realizar estas investigaciones tan extraordinarias que nos están contando, y muchas otras aristas. Porque en realidad Fanon no únicamente tiene esta lista de la racialización, de los estudios postcoloniales, descoloniales, sino también podemos ver otras formas de verlo desde una manera interseccional. Estudios de género, ya mencionaste algo acerca de la importancia de las mujeres y la fuerza de las mujeres, pero actualmente con diferentes estudios de género, sobre todo desde las comunidades LGBTIQ y más, y teorías queer, está teniendo un gran impacto y están usando como una herramienta para pensar, para crear nuevas epistemologías y también nuevas políticas para otro mundo posible. Pero curiosamente, yo soy teólogo y estoy también en el Departamento de Ciencias Religiosas. También para la teología está siendo un lugar muy importante para estudiar.
parecería el lugar más lejano, porque justamente la crítica al colonialismo está cargada de una crítica a un cristianismo colonial, abusivo, extractivista, heteropatriarcal, o sea, todas las racistas, xenófobo, que hemos aprendido y que están parte de nuestros sistemas, de nuestra carne misma. Entonces es necesario deconstruir, deshacer esos nudos, esas heridas, a partir del pensamiento también de Fanon, y crear otra teología posible. Después de la teología de liberación, que sería como este momento importante también de una importancia en esta tierra, en Cuernavaca, donde también surgieron grandes personajes en la teología de liberación y en la teología de la post-liberación, que serían teologías feministas, ecofeministas, teologías indígenas, teologías descoloniales, teologías queer, e incluso yo me aventuraría a decir que nos puede dar un impulso para hacer estudios desde las teorías y teologías posthumanistas, porque en realidad Fanon le apostaba a otro tipo de humanidad, más allá de este blanqueamiento, el enmascaramiento de la sociedad, más allá de la colonización, más allá de este extractivismo violento y necrofílico de estos sistemas coloniales y neocoloniales. Entonces, es un gran premio que todos también te abrazamos con mucha alegría, porque nos da esperanza de que sí podemos seguir caminando desde diferentes contextos hacia este proceso constante de emancipación. Y a decir que bueno, estos reconocimientos se sienten como propios, porque sabemos que siempre el pensamiento de Silvia es un pensamiento que inspira, que construye colectivamente. Y yo quería apuntar hacia dos cosas sobre este puente entre el ZLN y el pensamiento de Fanon. Y es de la importancia que ha tenido. Fanon tenía una trayectoria marxista, aparte de ser psicoanalista. Y él viene a decirles a los marxismos: no podemos entender los sistemas de opresión sin entender la manera en que el colonialismo y el racismo funcionan. Y eso fue precisamente lo que el ZLN vino a decirnos en México. Desde el mundo académico, antes del levantamiento zapatista, con todo el racismo que hay, yo estuve revisando y no había un solo estudio antropológico sobre racismo en México. Olivia Gale en 1993 concursó en Ciesas, donde yo estoy. Perdón, soy Aida Hernández, soy activista feminista de la Red de Feminismos Descoloniales e investigadora de Ciesas. Y cuando Olivia concursa por esta plaza para comparar el racismo de las élites liberales de Tuxtla con las élites conservadoras de San Cristóbal de las Casas, la rechazan y me enseña el dictamen, y el dictamen decía: partes de una premisa ideológica, que México es un país racista. Y yo le digo: es que esto lo debemos de guardar, porque es parte de la historia de la Academia Mexicana. El proyecto Harvard había estado trabajando ya como 40 años en Chiapas y no tenía un solo texto sobre racismo. Entonces realmente el zapatismo hizo un parteaguas en ese sentido al apuntarnos la importancia del racismo. Y también quería mencionar que yo creo que Fanon en los últimos 10 años se ha estado leyendo muchísimo, pero la ironía es que desde mi perspectiva, por razones bastante coloniales. Y eso es que Fanon regresa a América Latina a través del grupo Colonialidad Modernidad, que es la diáspora latinoamericana en los Estados Unidos. Entonces, para que nosotros reconociéramos el pensamiento de Fanon, en esta nueva generación, me refiero a estas generaciones actuales, a quienes están ahorita estudiando doctorados, nos tuvo que llegar aquí a Estados Unidos. Entonces yo imparto un curso que se llama Epistemología de la Descolonización, en donde trato de plantear cómo en América Latina ya estaba esa visión de la descolonización epistémica, desde Barbados en los 70s, pero tuvieron que venir a decírnoslo en inglés, Grossfogel, Miñolo y todo un grupo de gentes que publicaron en inglés en Estados Unidos para que regresáramos a leer a Fanon. Entonces, bueno, solo digo las paradojas, ¿no? Que en los últimos 10 años ha habido un redescubrimiento del pensamiento de Fanon, pero ha sido porque nos lo dijeron en inglés que había que leerlo, ¿no? Cuando ya había gente como Silvia que nos estaban diciendo desde hace mucho, desde nuestros propios contextos, o como Aura Gómez, por cierto, que
hace muchos años una feminista maya estaba planteando la importancia de Fano. Bueno, eso a nivel de la genealogía, pero sí me había pedido que compartiera un poema que escribí hace poquito y quiero hacer un puente con eso, porque la vigencia del colonialismo la tenemos aquí cuando digo aquí digo en Morelos, con una experiencia terrible a la que me he estado acercando el último mes, y es la cárcel de alta seguridad más grande de América Latina en el municipio de Coatlán del Río. Es una cárcel privada pública construida con dinero de Carlos Slim, en donde hay cupo para 6,000 mujeres, con la tecnología más avanzada, tienen prueba de iris, de huella, de rostro, pasamos como 7 filtros, y en donde hay un módulo específico para mujeres indígenas. Y hemos estado trabajando el último mes, dando talleres de escritura con mi colectivo Hermanas en la Sombra, que varios de ustedes ya conocen y son simpatizantes, dando talleres de escritura identitaria. Logramos entrar después de 7 años de tratar de entrar, y la única razón por la que nos dejaron entrar es porque de enero para acá ha habido 16 suicidios en esta cárcel. También un fenómeno único. Y la primera vez que yo entré y pasé por todos esos filtros, yo dije, bueno, ¿a quién tienen aquí encerrado que necesitan tantas medidas de seguridad? Y cuando llego al módulo de mujeres indígenas, me encuentro con mujeres wixárikas, con mujeres triquis, con mujeres náhuatl, varias de ellas tienen hasta 9 años de proceso sin sentencia. Varias de ellas están detenidas por crimen organizado, y la manera en que se tipificó es porque encontraron siembra de amapola que las vinculan al crimen organizado. Y muchas veces los hijos, los esposos sembraron, y son comunidades que tienen tradición de sembrar amapola, pero ahora el narco controla esos territorios, entonces las vinculan al narco. Perdón, ya voy a cortar, me apuro. Bueno, solo para decir pues que lo que tenemos ahí nuevamente es una nueva enclave colonial, aquí a la vuelta de la esquina, en donde estas mujeres indígenas están encerradas, en donde no pueden tener tierra, es el lugar que arrasaron con la selva, en donde se construyó la cárcel de mujeres más grande de América Latina con dinero privado, y ellas están trayéndolas de todo el país. Y pues ahora estuvimos dando este taller y han escrito cosas preciosas, y en su honor las compañeras wixárikas me hicieron esta pulsera que dice Totol, porque ellas se autodenominaron Totol, que quiere decir palomas en náhuatl. Las que dieron el nombre fueron las compañeras náhuatl, pero las que hicieron las pulseras para nosotros fueron las compañeras wixárikas. Entonces ese colonialismo del que nos habla Silvia Marcos, del que nos hablan los zapatistas, del que nos habla Fano, está teniendo una vigencia terrible aquí, bajo nuestros propios ojos, y bueno, como parte de esta denuncia, terminamos el taller el miércoles pasado. Ellas leyeron unos textos poderosísimos, y yo a cambio les escribí este texto que hoy les quiero compartir. Se llama Violencias Ancestrales. ¿Cómo contar las historias silenciadas de los pueblos ancestrales? ¿Cómo narrar las violencias que han vivido sus mujeres? ¿Dónde empezar el memorial de agravios que ha marcado sus cuerpos? Cuando el despojo colonial les quitó sus tierras, sus deidades y sus lenguas. Cuando se crearon pueblos de indios para controlar sus resistencias. Cuando el castellano fue el idioma y sus lenguas los dialectos. Cuando en nombre de un dios blanco destruyeron sus deidades. Cuando el progreso se impuso con despojos y metales. Coatlán del Río, fundado por los toltecas, habitado por los tlahuicas, dominado por los aztecas, invadido por castellanos. El pueblo de indios se hizo encomienda. Los habitantes tuvieron dueño. Juan de Cermeño fue su señor, y con su espada impuso dolor. En estas tierras subtropicales de varios ríos y manantiales se ha creado ahora nueva encomienda, nuevos encierros sobre la hacienda. Tumbaron selva, mataron ríos y con cemento cubrieron todo. Construyeron un calabozo, con grandes rejas rodearon todo. Es un espejo sobre la selva, calor refleja y mata la hierba. Y ahí están ellas, las desplazadas. De varios pueblos fueron raptadas. La ley racista, regla del criollo, en castellano impuso su norma. Las hizo esclavas, las llamó escoria, negó su lengua, negó su historia.
Ellas resisten en cautiverio, cuidan la vida en el cementerio. Ya son como una, ya son hermanas, palomas libres y soberanas. Sus escrituras, sus pensamientos las hacen libres como los vientos. Ya son poetas, son escribanas de las memorias de sus hermanas. Indias las llaman y ellas responden desde un orgullo que ya no esconden. Ya sus idiomas los dignifican y sus culturas resignifican. Ante violencias tan ancestrales, sus resistencias son comunales. Hoy celebramos con su poesía, con su escritura de valentía. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Galván y soy de profesión arquitecta y urbanista. Y yo no sabía quién era Falla. Y entonces me puse a leer y me llamó la atención, y gracias por todo esto. Y me llamó la atención un concepto, sujeción cultural. ¿Por qué? Porque yo trabajo con las colonias, en las colonias, y sobre todo aquí en la ciudad de Cuernavaca y en la zona metropolitana. Y yo veo mujeres que algunas viven y tienen en sus viviendas en 14 metros y en 20 metros, tienen problemas de agua, viven en barrancas, o sea, todo este problema que todos conocemos, ¿no? Pero una cosa que me sentí mucho, esto de la sujeción cultural, porque yo soy de la Ciudad de México, y hace más de 30 años, pues aquí compramos mi casa y desde el año 98 vivo aquí. Y empecé a ser activista desde la época del Casino de la Selva y ahí tuve la suerte de conocer a Jack. Y pues siempre comentábamos con Alicia también y comentábamos muchas cosas, ¿no? Por la similitud de profesiones, ¿no? Y entonces, este concepto de sujeción cultural, yo dije, bueno, ¿y por qué ahora siento a Cuernavaca tan cerca, tan adentro? ¿Por qué me preocupa tanto lo que pasa aquí? ¿Por qué me preocupa el problema del agua? ¿Por qué me preocupa el problema de las banquetas? ¿Por qué me preocupa el problema de las barrancas? Porque es un concepto que uno va desarrollando, un concepto que va siendo inclusivo en uno. Uno va viendo las comunidades, uno va viendo cómo se va creciendo en las ciudades, vamos viendo. Y bueno, es eso que quería compartirles. Pero sobre todo quiero comentarles, y no me extiendo más. ¿Alguien sabe de un proyecto que se está pretendiendo construir aquí al sur de Cuernavaca, de 2.183 viviendas colindante aquí en Cuernavaca, al sur de Cuernavaca, en la zona de Chipitlán, donde está el puente sin fin? Levante las manos. Nadie sabe. Está siendo autorizado por el municipio de Cuernavaca. Y es bueno que este grupo tan sensible, no me extiendo, rápido lo digo, lo sepa, porque son 2.183 viviendas que va a apoyar el Infonavit. El Cabildo ya está en proceso de aprobar. Se aprobó la propuesta inicial en diciembre del año pasado, son 22 hectáreas, y esa así conecta el puente sin fin. Pero va a afectar la cuestión del agua, la cuestión de la vialidad sobre todo, y va a afectar todos los municipios al sur de Cuernavaca.
Entonces, es ahí donde ha sido mi trabajo más grande. Ahorita estamos tratando, yo hablé con el presidente municipal, dijo que todavía no están todos los permisos. Vamos a ver si se puede suspender este proyecto, porque dicen que pues quieren construir 1 millón de viviendas, ¿no? Pero está bien que se construyan porque la gente necesita viviendas, pero dijéramos que no afecte el medio ambiente y no afecte de esta manera. Y sobre todo, ¿quién no se ha quedado en la carretera 2 y 3 horas parado? ¿Verdad? Y es en la zona de Chipitlán y hemos visto todos los accidentes que hay ahí. Ese es mi ámbito de trabajo y ahora gracias por esta información, porque ahora entiendo por qué esto de la sujeción cultural lo traigo y no me daba cuenta por qué me interesa tanto esto que digo, bueno, ¿y por qué? Y ahora lo entiendo, gracias, y voy a seguir leyendo a Falo. Gracias. Así de rapidito, nada más, Libramiento Norponiente es otra de las cosas que se va a liberar con una vez que se concluye el Puente Sur, se vuelve a abrir Libramiento Norponiente Ciudad de México hasta el sur, y eso pues va a afectar los bosques, todo el camino Huila, toda la zona boscosa que hay en la zona poniente de esta gran barranca va a ser habitada y bueno, la sonrisa de los empresarios que acompañaban a Claudia Sheinbaum cuando dijeron que sí era la candidata, esa es la explicación, ¿no? Ese y los bosques del sur de la Ciudad de México. Sí, muchas gracias, Rocío. Nada más quería pensar en el Libramiento Norponiente al que ya Robert trabajamos mucho como Frente Cívico y tenemos una demanda y está activa. Okay. Sí, hay un amparo, ¿no? Hasta el 25. No, tenemos una demanda hecha con el Colegio de México y con muchos activistas. Okay. Bueno, pues por ahí va, ¿no? O sea, la lucha está en pie de lucha, digamos. Bueno, no sé, pues vamos a hacer un super secreto, ¿no? Para los que van a ganar. El caso es que yo quería, ahí es donde está la vigencia del pensamiento de Silvia. La vigencia del método que tú dices, dilucidas en una poética de la insuficiencia zapatista. Y se puede resumir en escuchar, dialogar y caminar. Dialogar, caminar, escuchar primero, dialogar y caminar. Cuando uno lee la poética de la insurgencia zapatista es que estás escuchando a otros en un lenguaje que para nosotros es ajeno. O sea, tú no tienes esa capacidad de escucha que tanto me enseñó mi maestro Alejandro Chao y que tú tienes reflejado en el libro de la poética de la insurgencia zapatista. Al poner en texto las frases de las mujeres donde dicen queremos que se nos reconozca nuestra forma de caminar, de andar, de vestir, de ser, de curar, de decir, de cantar al sol, de cantar la alegría. Todo eso tiene un sentido político de nuestra forma de actuar y de tomar decisiones en las asambleas, nuestra forma de estar, son las mujeres zapatistas. Y que dialogas con ellas, puesto que dices, bueno, esto viene de la concepción cosmogónica mesoamericana, en el que ciertas leyendas de las mujeres zapatistas chiapanecas todavía se vinculan y que tienen un futuro actuante, y un futuro que digamos, podríamos nosotros pensar es vigente puesto que existen. No es vigente porque nosotros, nuestro pensamiento colonial, porque todos tenemos facetas del pensamiento colonial, nos impide escuchar, nos impide ver y por supuesto reconocer como valiosas. Entonces por eso es vigente tu pensamiento, Silvia, por eso es vigente el pensamiento de Fano, por eso es vigente seguir leyendo, por ejemplo, a Inés Cesárea, que hace 3 días descubrí, ¿no? 3 días apenas. Que es el asunto del discurso sobre la colonización, ¿no? Cómo se construye la colonización. O sea, alguien que es colonialista no es amable, es violento,
siempre está buscando un beneficio propio, es egocéntrico, así actuaron Francia, Inglaterra y todos los países coloniales, con violencia, ¿sí? Para explotar los recursos de otros territorios, para explotar la cultura de otros territorios. Escuchar, dialogar y caminar con la cultura de los habitantes de esos otros territorios puede existir, hacer existir finalmente de manera diferente en el presente todas las culturas que existen en el planeta, tanto en el Oriente, tanto en las Antillas, pero tanto en nuestro país también, a nuestro país y nuestro territorio que es aquí a 60 kilómetros, aquí a un ladito de nuestra casa. La intolerancia es terrible, es colonizadora, ¿sí? El tener miedo a la diferencia es colonizador, ¿sí? Ese miedo terrible que nos da la diferencia que nos obliga a excluir, además es parte de nuestro pensamiento colonizado, actuamos como si fuéramos colonizados. Y bueno, es importantísimo mantenernos alerta, y creo que la lectura de los textos de Jean Robert, que son como agua fresca cuando uno dice, ¿cómo nos vamos a liberar de los embates de la modernidad? Pues leyéndolos, a Iván Illich, leyendo a Jean Robert, leyendo a Silvia, leyendo a lo que producen nuestras amigas académicas y amigos académicos que hablan sobre cómo los terrenos del pensamiento pueden transcurrir de manera diferente y cómo pueden cambiar nuestra vida. Y el actuar de nosotros, o sea, se llama caminar, cómo actuamos en la vida. Bueno, sí, así es como estoy, ¿no? Fue muy importante para mí conocer el texto de Una poética de la insurgencia, y mi búsqueda ahorita está en el pensamiento del arte, de cómo se construye el arte. No soy ningún experta en eso, nada, para nada, ningún doctorado del arte ni nada. Lo que estoy sospechando, y me lo dicen de repente las rizomas que se construyeron entre los 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, cuando todos los movimientos artísticos pues, se configuran, ¿no? Y se revelan al realismo, al figuratismo, hay una especie de rebelión, de construcción de imágenes diferentes a la realidad que está muy establecida, y el arte lo muestra, el arte lo exige. De repente también escribí que hay un libro de poemas de un señor, del mismo Cézanne, ¿sí? Que se llama Black, Browns and Beige, negros, morenos y medio pálidos, ¿no? Y cuando lo busqué en internet, entonces lo supervié, lo busqué en internet, y no aparece como textos, aparece como una canción, como una producción musical de Duke Ellington en el jazz, ¿no? Entonces está bien padre. Entonces hay que seguirle buscando, porque la decolonización hay que construirla. Pues otra de las cosas que me mueven mucho los temas de Jean Robert, de Silvia y de construcciones, y que aquí está Francesco, a ver si, ¿qué pasó con esos pueblos que dijeron, con esos pueblos que al descubrirse como indígenas deciden vincularse con el sistema y construirse como municipios, como municipio dentro de un sistema republicano al que todos pertenecemos, y siguen todo el juego a construirse como un municipio, ¿no? ¿Qué pasaría? Ahí van a escuchar qué les ha pasado en estos últimos 3 años, dialogar con ellos y caminar con ellos. Esa es una tarea que pues vale la pena seguir, porque hace poquito el GACS nos hizo una tarea que también anda por ahí, no sé si ya se fue, leímos un texto sobre sinergia positiva de Jean Robert, en el cual puede pues también la entramada, el diálogo puede ser positivo o negativo cuando está haciendo un conocimiento alterno, ¿no? Entonces habría que saber hasta dónde fue positivo y hasta dónde fue negativo. Bueno, pues en eso ando un poquito divagando todo, pero al mismo tiempo sé que es la forma de construir estos amigos. Gracias. Me dio muchísimo gusto escucharte. Me recordaste que cuando yo empecé a hacer cine, yo estaba muy influenciado por una película que se llama La batalla de Argel,
de Gillo Pontecorvo, que es una película decolonizadora. Es la película más vanguardista del neorrealismo tardío, es la gran película del cine político, o sea, es una película que un parteaguas en la historia del cine. Y precisamente me acuerdo de esa escena donde las mujeres esconden las armas en las jilabas y van desafiando los retenes de los franceses del ejército colonial y las llevan a los guerrilleros, ¿no? Sí. Y esa película, La batalla de Argel, se las recomiendo, es bellísima, pues de alguna manera a mí me marcó y evidentemente, bueno, pues ya después hice la película de Los últimos zapatistas, donde precisamente hay ese pensamiento de el México, lo que dice Bonfil Batalla, ¿no? El México imaginario y el México profundo, el pensamiento decolonial. Y ahorita que platicaste de las casas, bueno, ahí hicimos los 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra, que justamente es ahí, y es en contra de la construcción de las casas y las comunidades desplazadas por la violencia de Guerrero que se han instalado ahí en la colonia La Unión, en la Laura Ortega y en todos lados, de manera como que empiezan como paracaidistas y son los primeros depredadores también de la naturaleza, pero al mismo tiempo tienen ese amor y entonces se quedan con un pedacito para poder sembrar, y esa dicotomía de que se tienen que adaptar a la modernidad y a la sobrevivencia, pero esas mismas comunidades, huyendo de la violencia, también tienen ese apego a la tierra y entonces siembran ahí un poquito de maíz y al mismo tiempo pues ven el pedacito de tierra que ya se ganaron y entonces hay un relajo tremendo aquí en esa zona, pero la película de Los 13 pueblos explica perfectamente cómo pensaba esa gente. Eso fue en 2007, ¿no? Y ahora, pues sí, ellos ya estaban diciendo que iba a haber el puente, iba a ser esa terrible degradación de la naturaleza, ¿no? En ese gran ejido que es el ejido de Santa María, por cierto. Ni siquiera es el de Temisco, sino pertenece al ejido de Santa María. Es el más grande de Cuernavaca. Y bueno, todo lo que platicaste, ese pensamiento de Frantz Fanon, y bueno, tú has sido un ejemplo modelador para mí también en esa última película que hicimos, que se llama Obispo Rojo, que nadie la ha visto porque apenas la vamos a sacar, y ahí Cecilia participa con su testimonio, cómo conoció al obispo Sergio Méndez Salcedo, su relación con Iván Illich, con el SIDOC, y esa película pues definitivamente es la película más roja que he hecho, por eso se llama Obispo Rojo. Ya. Ay, qué bonito. Y es una película muy bella, y lo que quiero decir es que he tenido un poco de problema en posicionarme, por ejemplo, en festivales europeos, porque resulta que los europeos, los festivales también ya están un poco, mucho dominados por ese pensamiento colonial de Hollywood y de las derechas en Europa. Y bueno, ha habido un cambio, ¿no? Porque antes Cannes, por ejemplo, premió a Gillo Pontecorvo con La batalla de Argel, y ahora Cannes es un escaparate para el cine de Hollywood, lo mismo que Venecia. Estamos viendo el Festival de Venecia donde están las películas de Hollywood. Entonces, el cine de la izquierda, pues a mí me invitaron a pasarlo con Nicaragua, ¿no? Y Venezuela, y bueno, aquí también tuve apoyo del gobierno federal. En Cuba va a estar en diciembre, sí, va a estar, creo que sí. No me han confirmado, pero ya el ICAI pusimos una reproducción con el ICAI. Bueno, aquí también vamos a pasar, ¿no? Sí, claro, aquí está el público. Pero solo para agradecerte, Cintia, que esta plática fue muy, me llevó a mis inicios como cineasta, y muchas felicidades por el premio. Y bueno, un pedacito de la película. Premio, ¿verdad? Afortunadamente sí sabes por qué me dan el premio. ¿Por qué? Porque es por roja. No solo como roja como su libro. Sí. Gracias. Pues nos encantaría oír a alguien más antes de que concluya la doctora Silvia Marco. Sí.
¿Alguien más? Mujeres y la sexta. Gracias. Bienvenida, compañera. Compañera, pues creo que esta aportación, ¿no?, que hace Silvia, le voy a quitar el doctora, porque es muy cercana, desde hace mucho tiempo. Y querida Silvia, yo también. Porque esta aportación, como tantas otras, lo que nos hace es pensar y repensar en ese compromiso que existe cuando tú generosamente nos traes esta reflexión, cuando tú acomodas las piezas y creas un andamiaje para ir encontrando el sentido, para ir argumentando. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es estar aquí, en el ojo del huracán, es estar en ese activismo que muchas veces no nos permite siquiera detenernos, que muchas veces no nos permite tener los tiempos para leer un libro. Cuando nos vemos envueltas en esa vorágine de sentimientos de justicia, de búsqueda de esta justicia como la entendemos ahora. Yo quiero decirles que soy madre de Leslie Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio, 3 de mayo de 2017, en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM. Anteriormente vengo de movimiento estudiantil, de movimiento urbano popular. Cuando surge el zapatismo, cuando emerge en el 94, no cuando surge, cuando se nos presenta, se nos revela, mi hija iba a cumplir un año, porque Leslie nace el 7 de enero del 95, y ella no iba a cumplir un año, iba a nacer después de un año, prácticamente los 9 meses que estuvo en mi vientre. Y para nosotras, en esa generación, era lo que habíamos estado esperando tanto, tal vez desde otros lugares, porque estaba todo el movimiento armado en Centroamérica. Y cuando se presenta el zapatismo con esas otras formas, con esas otras características, claro que no dudamos antes de sumar, en aprender, en saber de dónde, por qué, porque era muy común lo que sentíamos, y hablo acá de los sentidos, del sentir. Sentíamos que teníamos que estar ahí, sentíamos que teníamos que arropar, que teníamos que cuidar, como se cuida una flama, una pequeña flama. Y creímos, y es lo mismo que pasa ahora, creemos, estamos. Para que esto avance, para que esto camine, es necesario creer. Y siempre Silvia nos hace un recorrido por esas memorias y nos da porqués, nos da esto que también es lo que define, entiendo, al autor, a Franz, esta dualidad. Por una parte, sí, la visión de las violencias, pero por otra parte lo que decía la esperanza. Y cuando esos dos ingredientes se conjugan, es como un bálsamo para quienes estamos allí y que a veces no tenemos tiempo no tenemos tiempo de reflexionar más que con lo que vamos viviendo día a día. Cuando tenemos a esas otras compañeras que creen que lo que estamos haciendo vale la pena, que lo que estamos haciendo
va a permitirle a otras, que como nosotras decimos, todavía no nacen, que es posible, que esos otros mundos son posibles aquí mismo y ahora, porque se están construyendo. Cuando nosotros decimos que es importante decirles a las que vienen y a los que vienen, lo que está pasando, este horror, estas diversas formas y caras que tiene la violencia. Una violencia que no atendimos en su momento como sociedad, no digamos como poder, sino como sociedad, que nunca pensamos que nos iba a alcanzar y que ahora justo no queremos dejar en manos de las que vienen. Es muy esperanzador lo que se hace, porque efectivamente de ese contacto con la tierra, de ese primer territorio que son nuestras cuerpos, de ahí tiene que salir esa fuerza para enfrentar lo que sigue, porque hay esperanza. Y pues eso, no solo decir lo que está pasando, el horror generalizado, la violencia generalizada en todo el país, que nos faltan más de 100,000 personas que nos están asesinando a cada momento. Leí ayer, en Guanajuato cada 24 horas se está asesinando a una mujer. Y me refiero a las mujeres por el contexto que ya les he referido. Pero también nosotras hemos decidido contarles lo que estamos haciendo para que deje de suceder. Y en eso, la voz y la palabra, la escritura de Silvia es fundamental. Gracias, Silvia. Gracias por la vida. Nos da tanto gusto compartir contigo estas reflexiones tan importantes, esta construcción de la ciencia que vas haciendo y tejiendo siempre en favor de la humanidad, en favor de las mujeres, en favor de las mujeres que luchamos, en favor de las mujeres de los pueblos originarios. Sabemos bien que en 5 continentes del mundo te han felicitado y han abrazado tus ideas, te has ido a compartir tus análisis y siempre tendiendo puentes a la esperanza, siempre tendiendo puentes hacia un horizonte que nos da una expectativa positiva, un ánimo de vida. Y realmente te agradecemos mucho que nos pongas en contacto con lo que a veces no vemos inmediatamente, porque de verdad que nos inspira mucha fuerza. Muchas compañeras hubieran querido venir hoy, están muy emocionadas, pero pues otra dinámica de vida no lo permitió, pero ahora gracias que nos permitiste transmitirlo y nos estamos mandando a nuestra página de Facebook. Gracias. Y esta serie de nuevos comunicados, que ya son 9, están siendo, que emite el capitán, están siendo muy importantes precisamente por esta reflexión tan importante que nos transmite, que nos hace, nos lleva de la mano al pensamiento crítico y a darnos cuenta y a rectificar y ratificar una y otra vez que somos nosotras y nosotros